Silas era el nombre de mi amigo fallecido, un hombre común que se dedicaba a la compra y venta de autos usados. Sus ojos eran su rasgo más distintivo. Una mirada intensa cargada de una rabia reprimida, silenciosa pero latente como una bomba a punto de estallar. Esa ira que contenía lo había llevado a tomar decisiones equivocadas, decisiones que lo llevaron a su trágico final. Sus manos estaban llenas de cicatrices, antiguas y recientes como un mapa de su rabia contenida. Su personalidad era una dualidad, una un hombre aparentemente tranquilo y la otra una bestia llena de ira. Era casado con una bella mujer, Amalia. Su baja autoestima la mantenía prisionera en su propio hogar, aislada del mundo y de la vida cotidiana de Silas. Su soledad era eco de su inseguridad y un vacío que intentaba llenar con el amor de Silas. Un amor que se veía ensombrecido por la bestia que habitaba en Silas. Pero su amor era ciego y ella esperaba que con su amor Silas cambiaría. Ella era la víctima perfecta para él. Silas era mi amigo desde hace muchos años, siempre conocí su lado amable, nunca presencié ningún acto violento. Por esa razón no entendía por qué aquella entidad lo había asesinado por el pecado de la ira. El cuerpo de mi amigo yacía en el suelo, había un silencio ensordecedor roto por el zumbido de las moscas que pisaban el cuerpo de mi amigo. Nosotros estábamos sentados en una mesa asustados intentando mantener la calma. ¿Qué podíamos hacer? ¿Cómo explicábamos esto? ¿Qué diría la policía? El mejor amigo de Silas se acercó al cuerpo, antes lleno de vida, ahora yacía pálido, marcado por una expresión de terror. Intentó tomar su mano y de pronto un grito desgarrador resonó en la noche. Corrimos hacia él y lo que vimos nos dejó sin aliento. El cuerpo de Silas, que momentos antes yacía inerte, ahora es un esqueleto blanquecino y brillante bajo la luz de la luna. Un olor a azufre volvió a invadir el lugar y un crujido fuerte resonó mientras se desvanecían los últimos restos de carne. Nos invadió el silencio hasta que alguien habló y expresó: debemos deshacernos de estos huesos. Con voz temblorosa: nadie creerá esto. Un escalofrío me invadió. Tenía razón. ¿Quién creería que un ente maligno había convertido a Silas en esqueleto? Pero ¿cómo lo hacemos? La desesperación y el miedo invadió nuestro juicio hasta que finalmente decidimos: arrojémoslo al río. Sería el lugar perfecto. En la oscuridad de la noche, envolvimos los restos de Silas en una manta y lo transportamos en silencio. Al llegar al río, con manos temblorosas arrojamos los huesos al agua oscura. Un peso opresivo se apoderó de mí. Cruzamos una línea: ya nada será igual. Todos nos fuimos a casa. La noche fue un tormento, un laberinto de pensamientos oscuros. ¿Cuál era el pecado por el que me condenarían a mí? Cada sombra en mi habitación se convertía en una amenaza, mis amigos convencidos que el horror había terminado, ignorando la advertencia. La amenaza escrita en aquel papel, pero yo lo sabía, el peligro aún acechaba. ¿Cuándo la entidad reclamaría su próxima víctima? En conjunto acordamos una coartada. Uno de mis amigos se dirigió a casa de los padres de Silas, les contó una historia elaborada donde hacíamos creer que Silas había desaparecido y que no sabíamos de él desde hace día. Por mi parte enfrenté a Amalia. Mi voz temblaba al repetir la misma mentira a ella. Me llovieron las preguntas: ¿dónde estaba Silas? ¿Por qué no contestaba el teléfono? Buscaba respuestas que yo no podía darle. Traté de calmarla, mi voz temblaba mientras decía que Silas había desaparecido y que no sabíamos de él desde hace días. Evité su mirada. ¿Dónde está?, me preguntó. No lo sé, respondí tratando de sonar convincente. Amalia estaba preocupada, eso era evidente, pero en sus ojos yo notaba algo más, un destello de alivio. Quizás solo era mi imaginación. Pero sentí que una carga se quitaba de sus hombros. Traté de ser sutil, no alarmarla, pero necesitaba saber la verdad. Amalia, dije, ¿hay algo que te preocupara de Silas? Ella bajó la mirada y hubo un silencio incómodo. Sabes, todos tenemos muchos secretos, expresó. Solo quiero entender. Dije. Ella continuó. A veces Silas era diferente. Amalia me contó que Silas era como dos personas en una. Al llegar a casa su humor cambiaba, algo oscuro iba cubriendo su rostro. Esperaba como un depredador el más mínimo error de ella, una palabra mal dicha, un plato mal lavado para desatar su furia, gritos, ofensas, a veces algo peor. Amalia vivía atrapada en una pesadilla al escucharla sentir culpa. Como no lo vi.
Me contó algo peor. Dentro de ella crecí un secreto que la consumía. Pero Silas no lo sabía. Había expresado su aversión a la paternidad. El miedo la paralizaba. La imagen de su ira y su rechazo la obligó a guardar el secreto. Ella temía a lo que Silas podría hacer. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Silas era de verdad una bestia llena de ira? Amalia continuó con su historia. Luego de unos meses decidió decirle a Silas sobre el embarazo. Pensó que esto ablandaría su corazón y que pondría fin a los abusos. Ensayó las palabras y con mucho miedo lo confesó. La reacción de Silas no fue la esperada. No habló, solo calló, y por un tiempo los maltratos cesaron hasta que un día Silas llegó molesto y con voz fuerte le exigió a Amalia que le preparara de cenar. Ella se apresuró a la cocina. Mientras cocinaba, un pequeño descuido provocó que la comida se quemara. El olor a quemado enfureció a Silas, que irrumpió en la cocina como un huracán. La ira lo consumió. Sus manos se apretaron y descargó su rabia con Amalia. Esa noche Amalia perdió a su hijo. Mientras Amalia hablaba era un golpe, una revelación que me dejaba sin aliento. Mi amigo era una bestia, un monstruo que escondía su verdadera naturaleza. Finalizó su historia contando que Silas, al enterarse de la pérdida del bebé, solo susurró: un problema menos. Sin importar el dolor causado, sentí un alivio amargo. El sufrimiento de Amalia había terminado. Pero ¿qué demonios se había apoderado de mi amigo?